Buen día, me llamo Sebastián Moreno, soy del grupo 801 y vamos a realizar y explicar el código. Este código va a generar una matriz tamaño n por m y va a ubicar casas de forma aleatoria en la matriz. El usuario va a ingresar el número de hospitales que vamos a denominar H y después el programa va a tener que distribuir los hospitales de manera equitativa. Entonces, primeramente, para generar estos números aleatorios, estas posiciones aleatorias, vamos a importar la librería random de Python. Después voy a definir una función que se va a llamar generar matrices. Aquí vamos a iniciar nuestra matriz y a llenarla inicialmente con ceros y posteriormente llenaremos esta matriz con casas y los hospitales. Vamos a necesitar tres valores como argumento, que sería el n, la m y el número de casas. Vamos a iniciar nuestra matriz y en la misma instancia vamos a rellenarla con listas anidadas. Aquí como no vamos a necesitar de ninguna variable o no la vamos a usar, podemos poner simplemente un guión bajo. Ahora vamos a generar las posiciones de nuestras casas. Entonces vamos a iniciar otra lista que va a contener las posiciones de cada casa. Vamos a usar sample porque necesitamos que las posiciones no se repitan. Es por eso que usamos esta opción de la librería random. Igualmente también vamos a usar las listas anidadas para generar la lista posiciones. Ahora, ya teniendo nuestras posiciones, lo que vamos a hacer es, em, ya teniendo nuestra matriz, nuestra matriz en estos momentos está en cero y ahora como ya tenemos las posiciones, vamos a añadir esas posiciones a nuestra matriz. Para eso vamos a usar un for, vamos a instanciar dos variables que va a ser i y j y la vamos a referenciar con nuestra lista de posiciones.
Y finalmente lo que vamos a hacer es retornar nuestra matriz. Bueno, acá pues tenemos un error y es porque olvidé colocar el in en el for. Bueno, vendría continuando con lo que había dejado mi compañero Sebastián, después de haber creado la función de generar la matriz, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, de haber creado la matriz y haber ubicado las casas, vamos a generar nuestra función que distribuya los hospitales. Entonces vamos a crear nuestra función que se va a llamar distribuir hospitales. Aquí ya nos ayudan. Como parámetros o argumentos que vamos a necesitar, primeramente voy a hacer la matriz que ya habíamos tenido previamente creado y la cantidad de hospitales que necesitamos. Entonces cantidad de hospitales o el número de hospitales. Entonces número de hospitales. Seguido a esto, entonces primeramente vamos a necesitar crear unos valores que nos den la dimensión de la matriz. Entonces esto lo vamos a hacer creando eh, eh, pues variables que se van a llamar n por n, pues el del largo y del ancho. Y estas pues van a tener como tal el tamaño que tiene la matriz, tanto como en filas como en columnas. Entonces en n se van a guardar las filas y en m se van a guardar las columnas. Entonces esto lo hacemos utilizando pues el tamaño, ¿no? Entonces tenemos para las filas y tanto para las columnas. Aquí vamos a ver. Listo. Entonces, seguido a esto, lo que vamos a hacer entonces es, para el método que nosotros decidimos utilizar, entonces lo que nosotros utilizamos fue una distribución para encontrando los puntos centrales. Entonces, para hacer esto, entonces vamos a hacer un for. Entonces, primeramente vamos a crear un for en donde, en i, donde el rango de este, o bueno, este se va a ver instanciado de, perdón, range, va a ser con el rango de el número de hospitales que tenemos acá. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer. Para esto, entonces, lo que se hace en este método es simplemente distribuir los hospitales, o bueno, no distribuir los hospitales, sino que lo que se va a hacer es distribuir o sacar las coordenadas tanto en X como en Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a crear una variable que se va a llamar X, o bueno, llamémoslo distribución en filas. Esto lo que va a hacer es simplemente vamos a tomar el valor de i, lo vamos a multiplicar eh, vamos a multiplicar, entonces i lo vamos a multiplicar por nuestro número de filas. Es más, podríamos aquí también cambiarle esto en vez de n por n, vamos a ponerle fila y columna para que sea más claro al momento de hacerlo. Entonces aquí vamos a multiplicar i por las filas, o la fila en este caso, y vamos a hacer una división exacta. En Python este es el símbolo para hacer una división exacta y lo vamos a dividir por el número de hospitales que hay en general, entonces el número de hospitales. Esto para la distribución de las filas. Entonces ahora para la distribución de las columnas, entonces vamos a crear una variable que se llame distribución de columnas, columnas, aquí me pongo escrito columnas, y aquí entonces esto va a ser igual a lo mismo, vamos a multiplicar i por las columnas, entonces por las columnas y también lo vamos a dividir en el número de hospitales. Esto entonces, como ya había dicho, lo que se hace para este método es distribuir los hospitales se van a distribuir tanto para las filas como las columnas. Entonces, estos van a ser valores que vamos a tener en cuenta. El for va a recorrer esto, bueno, cuando el for empiece a correr, entonces va a empezar a generar nuevas posiciones, por decirlo así,
en las filas y las columnas. Después de eso, entonces vamos a hacer, primeramente vamos a crear un booleano que lo vamos a dejar como encontrado. Esto se va a hacer, ahorita ya en un momento les menciono para qué se hace esto. Vamos a dejar esta variable que se llame encontrado y vamos a crear nuevamente otro for en el cual vamos a crear una variable que le vamos a poner de x. Realmente esta es una variable que se necesita pues para, ¿para qué? Para realizar la siguiente operación, que justamente también es del método. Dentro de este for vamos a crear otro for anidado que lo vamos a llamar de y, dentro del mismo rango, entonces el mismo rango, pero en este caso va a ser en columnas. Ahora, lo que se va a hacer, vamos a crear una variable que se llame nx o fila, más bien fila x, y columna y, columna y. El objetivo de estas variables es lo que vamos a hacer es, ¿qué hacen esto? A través de esta operación, que en este caso va a ser fila, más de x por el módulo de, perdón, el módulo de de fila. Aquí la embarramos porque aquí yo puse fila y no es fila, sino es distribución de fila, distribución de filas. Por el módulo de fila y pues la otra posición va a ser lo mismo, pero entonces con y. Entonces la distribución de las columnas más de y, esto con el módulo de la columna de columna. Entonces, este método que hace, este método, o bueno, este for lo que hace es lo recorre, utilizando la distribución que teníamos en las filas y las columnas, y con estos valores que tenemos lo que hace es hacerle un movimiento a la matriz. Él recorre la matriz y digamos que esta operación también se hace para que en dado caso no se salga de los límites de la matriz. Esto se hace para buscar como tal las posiciones nuevas que hay para, o bueno, no posiciones nuevas, sino las posiciones que son viables para poder colocar nuestros debidos hospitales. Entonces aquí lo que estamos haciendo es simplemente eso, recorrer la matriz o buscar, no, sí, recorrer la matriz realizando un movimiento. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Vamos a crear un if en donde vamos a utilizar perdón, donde vamos a tener los valores en cuenta de, 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 de- en donde vamos a tener en cuenta tanto lo que es la fila X y la columna Y. Entonces, columna Y. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que si la dirección que tenemos aquí en la fila X y columna X es igual a cero, lo que vamos a hacer es que en esa posición de la matriz vamos a colocar nuestro debido hospital. Perdón, aquí puse O, tienes un cero, me equivoqué, perdón ahí. Bueno, entonces aquí vamos a correr el control C, control V. Ta, 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 ta. Entonces, en la dirección de nuestra matriz vamos a colocar un hospital, que lo vamos a representar con la letra H mayúscula. Entonces, cuando esto pase, vamos a realizar que vamos a decir que encontrado, lo que va a hacer, va a tomar el valor de true. Y seguido a esto, lo que vamos a hacer es, como tal, salir de este primer bucle, de este primer bucle, de este primer bucle. Después de esto, lo que vamos a realizar es un if dentro del for
que va a decir que de encontrado, básicamente si encontrado es true, por default no le escribimos encontrado, no necesita un valor, entonces simplemente si encontrado es true, lo que va a hacer es romper el siguiente bucle. Y ya por último, pues retornar, vamos a retornar la matriz. ¿Por qué se hace esto? Entonces, para explicarlo, lo que hace entonces es, primeramente, sacamos como tal las dimensiones de la matriz. Eso es lo que hace fila y columna, tenemos con las dimensiones de la matriz. Después de eso vamos a hacer una división que básicamente cuando entra el primer for lo que va a hacer es, dependiendo de la cantidad de hospitales, es la misma cantidad que va a ser esta distribución. Si son dos hospitales, va a ser dos veces esto en el for. Esto se hace para hacer una distribución entre las filas y las columnas. Esto nos da como una cierta coordenada para que nosotros podamos ubicar los hospitales. Ya después vamos a hacer nuestros otros dos por anidados para poder hacer la distribución de las filas y las columnas de tal manera de que no se vayan a salir del alcance de la matriz. Y en dado caso de por qué se rompen estos fors, se hacen es porque lo único que hacen estos fors es buscar una posición en donde sea cero. En dado caso que no sea cero, lo que va a hacer es pasar a la siguiente fila, perdón, a la siguiente columna, para buscar si en la siguiente columna hay la posición cero. En el momento que ya ubicamos el hospital, lo que hace esto es rompernos y no salirse para pues, poder empezar a saltarse hacia otras filas, porque pues igualmente como queremos ubicar los hospitales de forma equitativa, pues no necesariamente tienen que estar todos en las mismas filas y en las mismas columnas. Por eso entonces estos for se rompen para que entonces el for primero que tenemos, el for de i, vuelva y haga y cree otra coordenada, una, por decirlo así, coordenada momentánea, para volver a buscar la posición nueva nueva para, bueno, la posición nueva para donde sea más fácil poner el siguiente hospital. Entonces esto, como ya les dije previamente, esto se va a hacer la cantidad de veces que hayan de hospitales. Entonces, ahorita cuando corramos el programa los vamos a ver. Bueno, y ya para terminar, vamos a crear otra función que va a ser la encargada pues, de imprimir nuestra matriz. Entonces, esta solo va a tener pues, un argumento que va a ser nuestra matriz que ya va a estar generada. Entonces, lo único que va a tener este método es un for que va a recorrer nuestra matriz y la va a imprimir. Vamos a dar aquí como un pequeño espacio pues para que se vea mejor. No, y además vamos a usar un método que se llama join. Esto nos va a juntar todos los elementos de un iterable. En este caso, pues nosotros tenemos una lista. La lista que en este caso se llama fila. Y ya por último, eh, definimos un método main que va a ser el que va a dar inicio a todo nuestro programa. Este método no va a tener argumentos, solo lo vamos a llamar. Entonces vamos a generar una variable n que va a ser igual a un int que que va a ingresar el usuario. Entonces input vamos a decirle que ingrese el número de filas. También vamos a otra variable que se va a llamar n, también va a ser un int y también lo va a digitar el usuario. Entonces vamos a decirle que ingrese el número de columnas. Esto lo estamos haciendo para definir nuestra matriz.
Y ya por último, otra variable h que va a ser el número de hospitales. Igualmente va a ser un int. Y le vamos a decir que ingrese el número de hospitales. Bueno, y como habíamos dicho previamente, nuestro número de casas va a ser igual al total de elementos de nuestra matriz dividido 2. Entonces, num, num casas, entonces, ¿cómo va a llamar esta variable? Va a ser igual a n por m, n por m dividido 2. Esta división va a ser una división exacta. Ahora no nos queda más sino llamar las funciones que previamente creamos. Entonces, matriz, vamos a crear una matriz que va a ser igual a, y llamamos nuestra función, generar matriz. Vamos a darle como parámetro el número de filas, el número de columnas y el número de hospitales. Digo, el número de casas. Ahora esta misma matriz va a ser igual a, y vamos a llamar a nuestra función que es distribuir hospitales. Y como argumento tenemos a nuestra misma matriz y nuestro número de hospitales. Ya por último, como para resaltar, para, para imprimir nuestra matriz, vamos a usar un print y vamos a dar un pequeño salto de línea, como para que se vea que se va a imprimir nuestra matriz. Y vamos a decir que es nuestra matriz resultante. Matriz, matriz resultante. Y ya por último, solo vamos a llamar a nuestra función imprimir matriz. Listo, ya solamente nos quedaría llamar a nuestro método main. Se me olvidó poner como argumento nuestra matriz. Entonces aquí ponemos nuestra matriz. Y ahora ya solo nos queda llamar a nuestro método main. Bueno, ahora antes de ejecutar, olvidamos poner dos puntos aquí en el if, esto nos va a dar un error. Y aquí igualmente en matriz y main. Lo vamos a ejecutar. Ahora vamos a poner cuatro filas, tres columnas y dos hospitales. Y aquí ya nos quedan nuestras casas y hospitales bien distribuidos.